Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Soy su servidor Rafael Leonardo Santibáñez Lange y estoy aquí para pedirles su apoyo para impulsar una propuesta que está enfocada a combatir el que yo considero es el más apremiante y grave de los problemas que actualmente padecemos los mexicanos, y ese es el de la creciente pobreza. ¿Quién no tiene o conoce algún familiar, vecino, amigo, simple conocido que no haya visto disminuir sus ingresos que haya visto disminuir sus ingresos en estos días? Yo creo que todos conocemos a alguien que está en esas circunstancias. Disminuir sus ingresos significa también disminuir su calidad de vida. La situación es crítica. La verdad es que cada vez conocemos o nos enteramos de más casos de personas que han perdido su empleo o que han tenido que cerrar sus negocios simple y sencillamente porque ya no hay ventas. Repito, la situación es crítica. Cada día hay más pobres, esto no es un secreto para nadie, que además de entre ellos la mayoría son mucho más pobres, y cada vez hay menos ricos, igualmente mucho más ricos. Es una situación de desigualdad que se ha venido disparando en los últimos años. Esta situación la he venido denunciando, señalando en poco más de un año a través de una serie de videos llamados Ciencia Ciudadana que he publicado en YouTube. Y esta situación se ha confirmado por un informe reciente que publicó el INEGI, donde nos dice de que por cada mexicano que corresponde a la clase alta de nuestra sociedad, hay 49 mexicanos que corresponden a la clase baja. Esto significa que el 59%, poquito más del 59% de los mexicanos pertenecen a la clase baja, y menos del 2% pertenece a la clase alta. Nuevamente confirmamos una gran desigualdad. Estas son cifras que el INEGI presenta para el año de 2010. Yo creo que para el año actual la situación debe ser peor, pero no tenemos datos ahorita. Si los datos del INEGI no fueran suficientes, podemos tomar los que nos dice el Coneval. El Coneval es el organismo oficial que estudia la pobreza y el desarrollo social de nuestro país, y este instituto nos dice que ya para el año 2010 había 52 millones de mexicanos que vivían en la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Bueno, aquellos mexicanos cuyo ingreso no era suficiente para cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, habitación, vestido, transporte, educación, esparcimiento. Su ingreso no les alcanzaba para cubrir esas necesidades básicas. 52 millones de mexicanos. A esos 52 millones de mexicanos habría que agregarle 11.7, casi 12 millones de mexicanos que vivían en pobreza extrema ya para el año 2010. ¿Qué significa pobreza extrema? Bueno, que sus ingresos no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las básicas: alimentación, habitación y vestido. Paramos de contar. Esto es grave. Estamos hablando de un total de 63, casi 64 millones de mexicanos que en conjunto representaban para el año 2010 algo así como el 57% de la población que no puede cubrir sus necesidades básicas. Muy acorde con el 59% que nos dice ahora el INEGI que pertenece a la clase baja. Insisto, la situación es crítica. ¿Y quién la va a resolver? ¿Quién la debería de resolver? Bueno, pues en teoría el gobierno, ¿no? Está consagrado en el artículo 25 constitucional. Digo, eso no es que el gobierno lo deba hacer porque es buena onda, sino porque el mandato constitucional nos dice en el artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Eso dice el artículo 25 constitucional.
La misma Constitución, otros artículos y la Ley Federal del Trabajo nos dice que todo el mundo puede dedicarse a la actividad que más le acomode o en la que mejor se desarrolle y que tiene derecho a recibir un salario remunerador por desarrollar esa actividad. ¿Podemos decir que el salario mínimo es remunerador? ¿Podemos decir que los salarios que hoy ganan profesionistas son remuneradores? Creo que todos estamos de acuerdo en que eso está muy lejos de cumplirse. La realidad es que esta desigualdad, que cada día se acentúa más, no es producto de otra cosa, sino de un sistema económico, un modelo económico que seguimos los mexicanos y en muchos países del mundo, que favorece la concentración del ingreso en pocas manos. Y créanme, hay datos que avalan que son cada vez menos manos. Quiere decir que la situación seguirá agravándose. Pero para el gobierno esto no es así. Para el gobierno, el problema, o mejor dicho, la llave para resolver el problema, radica en aumentar la productividad, en ser más productivos, tener empresas que produzcan más, que podamos exportar y que esa riqueza que va a generarse adicional va a resolver el problema de la pobreza. Como si esta riqueza fuera a distribuirse ahora sí equitativamente entre quienes la generan. Eso no es así. No hay indicios de que así sea. La distribución inequitativa de la riqueza es una realidad y seguirá siendo así por más riqueza que traigamos. Pareciera que el gobierno pretende decirnos que hay pobreza porque no generamos suficiente riqueza, cosa que es totalmente falsa. No podemos perder de vista que México es una de las 15 economías más poderosas del planeta por el tamaño de su Producto Interno Bruto. Estamos entre las 15 naciones más importantes del planeta. Pero al mismo tiempo, somos el país número 120 de un total de 160 países en cuanto a equidad en la distribución de esa riqueza. Riqueza hay, y mucha, solo que está concentrada en pocas manos. Y ese es realmente el problema que el gobierno no acierta a resolver. Es este modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos. No la productividad, ni tampoco son las reformas estructurales que tanto nos anuncian y publicitan las que van a resolver el problema. Hay cuestionamientos, yo hago cuestionamientos sobre si en verdad esas reformas estructurales nos van a resolver el problema. La verdad es que la reforma que necesitamos antes que todas, antes que cualquiera, es la reforma fiscal, porque esa es la que nos va a ayudar a tener una distribución más equitativa del ingreso. Ustedes que están viendo este video, que sí que ya entraron a la página donde estoy presentando mi propuesta y pidiendo su firma, y ahí mismo en el cuerpo de la protesta podrán ver cuál es el cuestionamiento que yo hago sobre las reformas estructurales, que para empezar ni siquiera son reformas. Una reforma implica un cambio de fondo, y en estos casos lo único que se ha hecho es legislar para cambiar la forma. Pueden leerlo en esa misma página. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que yo no me he conformado con señalar a través de mis videos Ciencia Ciudadana en YouTube el problema de la desigualdad. Me he dedicado a desarrollar una propuesta que nos lleve a resolver este grave problema. Y es para esta propuesta que estoy pidiendo su apoyo. Mi propuesta, México no más pobreza, defendámonos de ella, lo que busca es que haya una redistribución del ingreso por la vía de la reforma fiscal. Una reforma fiscal que nos convenga a todos. No es una propuesta tipo Robin Hood en el que le vamos a quitar a los ricos para darles a los pobres. No. Se trata de cambiar, modificar, ajustar el modelo económico que seguimos, y creo que la palabra correcta es ajustar, para que haya una mejor distribución. No vamos a hacer una distribución totalmente igualitaria entre todos, es un sueño que en ningún lado del mundo se cumple, ni siquiera creo que sería bueno que se cumpliera, pero sí una distribución más justa que permita vivir dignamente a las clases que tienen menores ingresos, que se cumpla el mandato constitucional de que su ingreso sea remunerador y les permita tener una vida digna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, incorporemos para el criterio a la hora de establecer impuestos el concepto de contribución a la economía. No nos sujetemos exclusivamente a la capacidad de pago como actualmente hoy se hace. ¿Y cómo vamos a medir esa contribución a la economía?
Pues mediante la creación de empleos. Aquellos contribuyentes, aquellos causantes, empresas y profesionistas que contraten personal, mientras más personal contraten, menos impuesto habrán de pagar. Es uno de los puntos de mi propuesta. Que aquellos trabajadores que ganen de 24 salarios mínimos hacia abajo, también se les reduzcan sus impuestos, que tengan más dinero para el consumo, más ventas, más utilidad para las empresas. Esto no lo he inventado yo, ya el señor John Maynard Keynes, bajo ese método, sacó de la crisis del año 1929 a los Estados Unidos. No estoy inventando nada. Que eliminemos esos privilegios fiscales como lo es la consolidación fiscal, que solo beneficia a los grandes grupos corporativos. A ellos sí les permite pagar cantidades irrisorias de impuestos. Hay un estudio de la Secretaría de Hacienda que así lo demuestra, tampoco lo estoy inventando. Que el beneficio de no pagar IVA en alimentos y medicinas realmente alcance o realmente sea para aquellos que tienen menores ingresos, y no como hoy, que es generalizado, que lo único que provoca es que porcentualmente hablando, quienes tienen mayores ingresos pues pagan un porcentaje mucho menor de IVA, es decir, el porcentaje de IVA que pagan con respecto a sus ingresos es mucho más chico. Eso es injusto. Necesitamos cambiar eso, eliminando impuestos que lo único que hacen, o que lo mejor que hacen, es complicar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como lo es el IETU, que ha traído sobre todo a los profesionistas independientes atados a hacer un sinnúmero de declaraciones. En suma, se trata de que haya un sistema impositivo que realmente redistribuya el ingreso, que permita que paguen más impuestos quienes deben pagar más impuestos, porque no contraten más personal, porque realmente tengan mayores utilidades. Esto es lo que estamos buscando. Esta propuesta es viable. Nos va a favorecer a todos, ¿sí? ¿Cómo? Fortaleciendo el mercado interno. No tenemos que esperar a que las exportaciones progresen y entonces entren más divisas al país, porque ya vimos que ni siquiera esto asegura que vaya a haber una mejor distribución. Lo que necesitamos es que todo el mundo, todos los mexicanos, tengamos poder adquisitivo, podamos consumir, que eso eleve las ventas de las empresas, que eso haga que paguen más impuestos. Esta propuesta la hice pensando en que el propio Estado aumente su recaudación fiscal con los cambios que propongo. En resumen, es positiva para todos: empleados, empresarios, gobierno. Y eso es lo que estoy buscando. Es la única manera en cómo vamos a detener esta pobreza creciente. Pero para ello necesito tu ayuda. Necesito que me regales tu firma, que la apoyes, puesto que ante mi insistencia ante las autoridades, sea el presidente de la República, secretarías de Estado, cúpulas empresariales, sindicatos, medios de comunicación, lo único que he recibido es su silencio. Esa ha sido su respuesta. Han prestado oídos sordos. Es por eso que ahora acudo a ti, a que me ayudes a impulsar esta propuesta para que, por la vía de la iniciativa ciudadana, se pueda convertir en una iniciativa de ley. Nos conviene a todos. Hazlo por todos aquellos que hoy ya son víctimas de la pobreza, y por ti mismo, pues quizás el día de mañana tú seas parte de ellos. Si estás pensando que a ti la pobreza no te puede alcanzar, permíteme leerte una reflexión que por ahí en la época de la Segunda Guerra Mundial escribió el señor Martin Niemöller, quien decía más o menos así: cuando los nazis vinieron por los comunistas, yo no dije nada, pues yo no era comunista. Cuando los nazis vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada, pues yo no era sindicalista. Cuando los nazis vinieron por los socialdemócratas, tampoco dije nada, pues yo no era socialdemócrata. Cuando los nazis vinieron por los judíos, guardé silencio, pues yo no era judío. Hoy los nazis vienen por mí.
Ya no queda nadie que pueda protestar. La pobreza nos puede alcanzar a todos. No esperemos hasta estar inmersos en ella. Este señor Niemöller, vale la pena decir que en un principio fue aliado de Hitler. Él también era antisemita, anticomunista. Tuvo tiempo de arrepentirse cuando él mismo fue arrestado y enviado a los campos de concentración por el sistema nazi. Y ahí es donde escribió lo que les acabo de leer. Reflexionemos. Es el turno de nosotros los ciudadanos. El gobierno no va a venir a resolver este grave problema. Les agradezco su atención y ojalá los haya convencido para que me regalen su firma. Y les pido que si fue así, por favor, difúndala entre sus amigos. Necesitamos muchas firmas, cientos de miles de firmas para que esto prospere como una iniciativa ciudadana. Nuevamente soy su servidor, Rafael Leonardo Santibáñez Langle. Les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias.